Muy buenas tardes, amigos de Codiario, y sean bienvenidos a este su podcast Cortocircuito. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo aquí a un amigo muy especial. Él nos visita desde Inglaterra. Él es Alexis. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, está bien, muchas gracias. Bueno, déjenme platicarles sobre él. Él tiene maestrías, tiene doctorados. Bueno, está estudiando el doctorado, según me dijiste, en mecatrónica. Entonces, háblanos de tu carrera, háblanos de lo que haces. Sí, de hecho yo tengo licenciatura en mecatrónica o ingeniería. Tengo una maestría en diseño, bueno, específicamente diseño de componentes electrónicos y mi doctorado es en ingeniería mecánica. Pero no es ingeniería mecánica como popularmente la palabra suena, ¿no? Porque pensamos en mecánica y pensamos en un carro y alguien que repara carro. Exacto, de hecho yo era lo que pensaba, te iba a preguntar, ¿cómo diseñarías un coche? Sí, o sea, si tú le preguntas a la mayoría de los que son, no sé, doctores en mecánica, espero que sepan de qué se trata un carro, o las partes y componentes y cómo repararlo, pero muchos no tienen idea, porque no va relacionado para nada. Tiene Entonces, relación el principio, pero pues la técnica y la práctica pues es muy diferente. entonces, ¿hacia qué tipo de, vamos, productos, mecanismos está enfocada la carrera? Es que si tú piensas en mecánica como la parte física, pues todo el mundo es mecánica, todo el mundo funciona por mecánica. Sí, por ejemplo, cuando mueves, cuando caminas, ahí hay una fuerza mecánica. La gravedad, pues se podría considerar porque pues genera una fuerza y eso hace que, no sé, que haya un movimiento. Entonces, ese movimiento podemos acoplarlo a un aparato y pues ya ahí tendremos un aparato mecánico, por así decirlo. O sea, en realidad enfoca más de cuestiones físicas que de maestros. Sí, por así decirlo, sí. Y aparatos físicos y aparatos que hacen que las cosas se muevan, básicamente. Ok, bueno, relacionado a eso te quería hacer varias preguntas. La primera, y creo que es de las más importantes, ¿tú crees que se pueda crear un robot o una máquina que pueda llegar a ser al nivel de perfección de un humano? No, es imposible. ¿Por qué crees que es Eh, imposible? Porque para empezar, o sea, sabemos cómo funciona todo el cuerpo humano, pero hay partes que no se podrían replicar como las células, ¿no? Yo no sé nada de biología, la verdad, pero hay sistemas muy complejos. Simplemente para hacer prender un LED o para hacer prender un foco, pues de ahí ya implica un sistema detrás muy complejo. A lo mejor ya lo podemos ver muy simple como prendiendo la luz, ¿no? Pero todo lo que viene detrás es una investigación y un trabajo que llevó muchísimos años. Ok. Entonces, si tú lo imaginas todo lo que tiene el cuerpo humano y querer replicarlo, pues sería muy difícil. Hay cosas en las que va a ser más inteligente, por ejemplo, para resolver cálculos, ecuaciones, para hacer diferentes cosas, puede ser mucho más inteligente que un humano, ¿no? Pero hay otras cosas en las que yo creo que sería muy difícil, o al menos a nosotros ni nos va a tocar, ver un robot que se asemeje a un humano con toda la complejidad, incluso las emociones, para Claro. ahí está una limitante que no, ponerle conciencia o emociones a un robot, pues yo pienso que sería imposible. Bueno, claro, y aquí hablamos también ya de inteligencias artificiales y todo este rollo que está haciendo también mucho boom últimamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que son prótesis, lo que son apoyos mecánicos para la gente, eso sí es dentro de tu campo de estudio. Sí, sí, o sea, no es exactamente a lo que me dedico ni es en lo que va mi línea de investigación, pero pues sí entiendo las bases y sé cómo funcionan. Ujú. Y tu línea me dijiste que era por partes nada más, o sea, crear partes. Sí, mi investigación en sí va para aparatos eléctricos y específicamente sensores. Bueno, el tema de investigación es un poquito rebuscado, pero pues lo puse así para que sonara complejo. Ok. Pero básicamente son sensores eléctricos que tú puedes generar campos magnéticos y la idea es que se puedan deformar para generar diferentes campos magnéticos
y con estos sensores pues puedes utilizarlos para muchas cosas. Un ejemplo que a lo mejor sería muy bonito en un futuro que se aplicara en mi línea de investigación es que imagina una mano robot. Ok. La mano robot nosotros pues tenemos tacto, ¿no? Y podemos Ujú. saber de qué material son las cosas al tocarlas. Sí. A un robot pues ¿cómo le podrías poner tacto? Si lo piensas pues le podrías poner a lo mejor un botón, ¿no? Que cuando tocara sintiera de algo. Entonces, Ujú. pues ya, ese sería como imitar robustamente el tacto. Ajá. Pero ¿cómo le puedes decir que, por ejemplo, está agarrando plástico en lugar de que agarre metal? Ok. Es como estas manitas que salen de repente en Facebook, ¿no? Que se supone que es para agarrar como una taza y son muy bruscas, ¿no? Son muy... o lo tiran todo. Ajá. Y, o sea, ¿cómo el robot podría saber de qué tipo de material? Entonces tú le tendrías que poner un sensor adecuado en cada dedo o en la mano completa para que el robot supiera qué tipo de material está agarrando. Ahí va mi Ok. línea de investigación. Si nosotros le ponemos un sensor en cada dedo, este sensor genera un campo magnético como el que pueden detectar las brújulas, por ejemplo. Ujú. Y ese sensor puede detectar, por ejemplo, si está cerca de un metal y saber que está agarrando un metal. Ese sería un ejemplo. ¿Y qué tipo de metal? Ok. Vaya, está muy interesante. Entonces esto también va muy ligado, por ejemplo, a la automatización de empresas, ¿no? Que ya no necesiten tanta gente, que ya sea todo automático. Si es por ese rumbo, ¿no? Ajá, sí, también sería otra idea. Mucha gente pues está en desacuerdo con la automatización de las empresas porque pues se pierden trabajos, se pierden muchas cosas y se sustituyen por robots, ¿no? Como dicen, de rebelión de las Sí, claro. máquinas. Y luego es más, como idea de que realmente piensan que, o sea, que los va a sustituir totalmente, ¿no? Cuando en realidad, pues sí, va a haber un robot que va a hacer esas funciones, pero ese robot va a necesitar todavía a alguien, al menos por ahora, para que lo acomode, ¿no? O para que lo haga funcionar, o que, pues en este caso le diga qué hacer. O sea, más bien cambiaría el tipo de trabajo que haría el humano. Ajá, si lo piensas de un estacionamiento, ¿no? Que antes existía la persona que tú le pagabas y le pagabas para que levantara la flecha, ¿se llama? Ajá, sí, bueno, sí, para que pase. Ajá. Y pasaba el carro y ya el señor la bajaba. Eso pues en cualquier estacionamiento ya lo ves como automático, o sea, ya tú metes dinero, te dan una fichita y se levanta solo y se baja solo. Ok. Entonces ahí ya sustituiste un trabajo repetitivo y que a lo mejor no es tan complejo, pues por una simple máquina. La idea es que en un futuro todos estos trabajos se vayan sustituyendo por máquinas que los hagan más rápido, nunca se cansen y tengan un nivel de eficacia mayor, o sea que puedan hacer el mismo trabajo exactamente igual infinidad de veces. Claro, es que está esta como dualidad filosófica de que sí, bueno, un humano necesita trabajo, necesita hacerlo, pero un humano se te va a enfermar, un humano de repente no va a poder estar, un humano de repente por cualquier razón pues no va a estar y un robot no tiene sentimientos, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces él pues va a estar ahí haciéndolo y ya, ¿no? Esa es como la ventaja. Ajá. Vaya. Y por ejemplo, en el lado médico, por el lado médico, o sea, obviamente hemos visto muchos avances, pero ¿crees que haya todavía un avance todavía más importante en los próximos 5 o 10 años en ese sentido? A mí algo me emociona bastante es cómo va avanzando la tecnología. De años hacia acá nosotros tenemos una curva de avance muy exponencial. Si tú piensas, por ejemplo, hace 20 años, ¿cuándo te hubieras imaginado, por ejemplo, estar hablando con una persona del otro lado del mundo en tiempo real? Claro. Sí, luego a diferentes horarios y todo el rollo. Ajá, eso sería impensable para nuestros papás cuando eran niños, por ejemplo. Si tú les dirías eso, te dirían que sería, no sé, que ni siquiera pensaras en esas cosas, que no se puede. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos concebir ahora y en 10 años van a ser posibles. A mí me emociona mucho el pensar qué va a haber en 10 años. Yo pienso que, por ejemplo, exoesqueletos completos que reemplacen todas las funciones, por ejemplo, de una persona paralítica que no se pueda mover, que vayan conectados al cerebro, pues es algo que me gustaría mucho ver ya pronto. Eso suena muy bien, ¿eh? Para el rato terminar como en Resident Evil. Ya sé, o sea, todas las personas y que las personas ya en lugar de hacerlo
por, no sé, solventar una deficiencia médica o que, por ejemplo, empiecen a hacerlo para tener un brazo más potente, por ejemplo. Claro. Y luego aquí, bueno, no sé si has visto, conoces a un animador que se llama David Firth. Tiene una animación de un producto que se llama Cream, que es The Everything Fixer, el que repara todo. Espera, bueno, voy a cortar eso. Bueno, David Firth tiene un video que se llama The Everything Fixer y lo menciono porque haz de cuenta que él maneja la crema, maneja el producto como algo que arregla todo, que arregla desde un carro, un motor que está descompuesto, hasta una persona con parálisis cerebral o que no comprende, tiene un retraso, le inyectan la crema y mágicamente se cura, ¿no? De principio eso se ve como algo bueno, como una novedad muy interesante, muy nueva, pero conforme va avanzando su poder, que va reparando todo y que va creando un mundo mejor, se va creando esta contraparte, que en este caso podrían ser como multinacionales o algo así, poniéndose en contra porque les está tumbando los negocios. Entonces empiezan a satanizar la crema como que te hace daño, como que es mala, como que no debes consumirla. Y ahora algo que se consideraba totalmente bueno se considera malo. ¿Crees que pueda pasar algo así? O sea, un futuro de ese estilo en el que... Porque yo lo he visto ahora. Si te has fijado, estamos regresando a una edad media en las redes sociales. O sea, a pesar de que todos estamos conectados, todos estamos al pendiente de todos, si te fijas ya se están empezando a crear otra vez esos, digamos, ¿cómo se podría decir? Grupos muy específicos de radicales aquí, radicales acá, y si no concuerdas con ellos, pues es la funa, ¿no? La clásica funa. Y estamos regresando ahora a un sistema prohibitivo, ¿no? Como en el medievo. Y todo gracias a la tecnología. Entonces, es esta, no sé cómo decirlo, o sea, que crecemos por acá, pero eso nos hace bajar también. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Es que siento que para todo hay personas en el mundo. Lo que empezó como todos conocemos los terraplanistas, yo sigo considerando que es una gran broma que nos están haciendo a todo el mundo. Aunque de repente veo personas que sí creen firmemente en eso, o sea, y tú dices, pero hay miles de evidencias de que la Tierra no es plana, ¿cómo pueden creer en algo que tiene cientos de años sabiéndose que no es plana? Pero hay gente que firmemente lo cree. Ahora, ese es un ejemplo muy radical, ¿no? Pero si tú lo ves, por ejemplo, en las antenas de 5G, No, gente de y todo el estuvo bien mundo. latente todo eso, ¿no? Oye, y aprovechando, o sea, por ejemplo, de ese lado del mundo, ¿cómo estuvo eso? ¿También se creyeron ese tipo de cosas? Porque yo suponía que era algo como, pues, pues tercermundista, ¿no? De Latinoamérica, de este lado del mundo, de este lado del charco. Pero allá también se creían ese tipo de cosas. En Holanda también tumbaron varias antenas. Wow, qué loco. Sí, es que es el miedo a lo desconocido. El problema de la tecnología es que asusta porque no sabemos cómo funciona. Entonces, ese miedo a lo desconocido es lo que genera el pánico y pues el pánico es lo que genera la psicosis en las personas, ¿no? Entonces, ese miedo es el que crea estos grupos radicales que hacen cosas que, pues, tú piensas, o sea, una persona normal diría, ¿por qué? O sea, ¿qué ganas con eso? Pero en sus ideales creen que están haciendo un bien, entonces, pues creo que ahí es Claro, un tema es que más complejo. es como esto que decías del terraplanismo, ¿no? Porque sí, hay evidencias que dicen que el planeta no es plano, hay evidencias que dicen que pues no está sostenido por tortugas o cosas así. Pero yo me he fijado que uno de los principales como puntos que te ponen para contradecirte es, ok, personas lo han fotografiado y tú estás seguro de que de que esas fotos son reales. O por ejemplo otro ejemplo para confirmar que el planeta es redondo, pues dicen, empiezas de un punto, le das la vuelta y regresas, ¿no? Y hay gente que ha hecho eso, o sea, tú personalmente has comprobado que eso funciona o solamente te están lavando el cerebro, ¿no? Ajá, sí es el problema que científicamente pues no hay muchas cosas que no podemos discernir hacia la primera. Una de esas cosas es saber, ok, si yo lo veo plano hacia el fondo, ¿cómo es que voy a creer que da vuelta? O sea, que es una rueda, ¿no? Ujú. O sea, esa sería la primera intuición humana. Eh, Hay muchas pruebas de saberlo muy fácilmente. Una de ellas es avienta un láser, no sé, a 1 kilómetro, un láser de esos de juguete, ponla a una cierta inclinación y vas a darte cuenta de que pega más arriba por la inclinación.
de la Tierra. Órale, Ese sería sí, no. un experimento sencillo para comprobar que la Tierra efectivamente es redonda. Así como ese experimento hay muchísimos, pero si tú me dices, es que, ¿cómo sabes que la gente llegó a la Luna de verdad y no solamente es un fotomontaje? Pues es que yo no tengo la certeza al 100% porque yo no lo vi y no lo viví, Ujú. pero al leer los documentos, al ver la tecnología, al ver la evidencia, pues yo elijo creer que obviamente, bueno, que sí llegaron a la Luna, ¿no? Claro. Bueno, y ahora que estamos hablando del espacio y estas cosas, otra cosa que también te quería preguntar es, imagino que está relacionado, y si no, pues me dices. Pero, por ejemplo, ¿crees que sea ya posible o que sea en un futuro cercano relativamente sencillo viajar a otros planetas, pero ya en un sentido comercial? En el sentido de que yo quiero ir a Marte y Simón, compro mi boleto y vámonos. Eh, Realmente espero que sí. Hay un empresario que mucha gente lo conoce, Elon Musk, que está Ujú. haciendo grandes avances con su compañía de SpaceX. Y había un plan de mandar los primeros humanos a Marte, no me acuerdo para qué año, creo que era para el 2022, 2025. Y yo espero que antes de que me muera, sí llegara a presenciar eso. La verdad es que es muy complejo, o sea, cualquier sistema tecnológico que tú te imagines, por el más pequeño que sea, hay mucha investigación detrás, hay miles de conocimiento detrás, miles de personas que ya alimentaron ese conocimiento colectivo para llegar a ese punto. Entonces, eh, no sé qué tan cierto vaya a ser que sí podamos ir a otro planeta, pero de que vamos a ir en un futuro, vamos a ir. Ok. Y eso es, o sea, en cuanto a la construcción, en cuanto al tipo de material que tenemos ahora, digamos, a la disposición, no es posible. No lo ves tú posible. No, o sea, pues el que hay cohetes espaciales, hay viajes espaciales. Ya no sea, bueno, ya no he sabido yo de viajes a la Luna recientes porque pues, realmente no tendría mucho sentido. Mm, Pero hay mucha tecnología espacial. Incluso en Zacatecas se están desarrollando unos pequeños satélites que se llaman CubeSat, que son básicamente un cubo. Y todo eso de lo que viene detrás de un simple satélite que ahorita en el espacio hay, eh, no sé si podría decir millones porque no estoy seguro del dato, pero eh, todo eso, pues es muy complejo, toda la tecnología que va detrás para eso. Entonces, imagínate todo primero el trabajo, el dinero que se gastaría y todo lo que va involucrado para mandar a solo un humano al espacio o a Marte, por ejemplo, pues sí es muchísimo, ¿no? Entonces, claro. ¿con qué objetivo se haría? Pues ahorita se hace con el objetivo de hacer crecer la ciencia. Entonces, mucha gente está en desacuerdo que dicen, no sé si te ha tocado ver las imágenes en Facebook, que ¿por qué gastan millones de dólares explorando el espacio, otros planetas, y cuando la Tierra está tan mal? Claro, sí, es un clásico. Ajá. Entonces, pero la ciencia tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando, o sea, la ciencia no se puede detener, porque en un futuro todos esos pequeños avances se hacen conocimiento colectivo y hacen que como humanos nos facilite mucho la vida. Si por ejemplo, se invirtiera todo en ayudar a personas necesitadas, o sea, todo el dinero del mundo se invirtiera ahí, no se invirtiera en, no sé, en la investigación de la vacuna del COVID, por ejemplo, pues no hubiéramos tenido vacuna. Claro. No, y en esta pandemia nos dimos cuenta de eso, ¿no? Del poder adquisitivo que puede tener una empresa para decir, ok, tenemos un problema internacional. Si lo resolvemos, o sea, deja tú que vamos a ayudar a la gente, ¿no? Vamos a ganar muchísimo dinero porque es algo en lo que vamos a ser novedosos. Y eso, pues quizás no sea un buen motivo, un buen motor de, para iniciar la investigación, pero a fin de cuentas es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, el prueba error, para para el mejoramiento de la misma sociedad. Sí, sí, a final Bueno, de cuentas, pues el altruismo es muy difícil de encontrar, ¿no? O sea, cuando tú haces algo es porque estás esperando recibir algo a cambio y el avance tecnológico así es, o sea, los investigadores, la gente se enoja con la mayoría de los investigadores porque dice que no sé, que a lo mejor ganamos bien y no trabajamos mucho,
o cosas así, o tienen una idea errónea de lo que es ser investigador, cuando pues tú estás investigando para hacer algo nuevo, para crear algo nuevo que al final de cuentas pueda ayudar a la humanidad. A lo mejor no todos lo hacen en ese sentido, pero la mayoría de las investigaciones van apuntadas hacia allá. Ok, bueno, y tú con todo esto que sabes de mecatrónica y todo eso, ¿crees que existe una o algunas civilizaciones extraterrestres que hayan podido llegar al nivel de poder visitarnos? Es curioso porque hoy vi una imagen que decía qué razones o teorías de por qué no hemos tenido contacto con inteligencia extraterrestre. La verdad, yo desconozco bastante de todos esos temas. La mayoría de esos temas son porque te puedes poner a leer e investigar sobre ello, pero yo pienso que si hay, yo diría que estoy seguro de que hay vida inteligente, porque si te pones a imaginar el espacio, pues somos un granito de arena en un desierto. O sea, la Tierra es un granito de arena en un desierto. Entonces, Y es cierto que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? ajá, es imposible que no haya en algún otro granito de arena otra forma de vida inteligente. Quién sabe si sea como nosotros, quién sabe si sea a base de carbono, quién sabe si siquiera tengamos el poder de concebirlo, porque a lo mejor no tenemos el poder de concebirlo, no tenemos la imaginación o la inteligencia de cómo concebir otra vida inteligente. Si tú piensas, por ejemplo, una hormiga, pues nunca se va a dar cuenta de que existe un humano como tal. O sea, no va a entender que existe un humano y que es un humano. A lo mejor nosotros nunca vamos a entender lo que es un extraterrestre ni que existe un extraterrestre. Claro, y la hormiga no, o sea, quizá ve lo que hacemos, nuestros objetos, las pertenencias, vaya, los micrófonos, las cámaras, pero pues no logra comprenderlo, ¿no? A eso es a lo que te refieres, o sea, que quizás a ese nivel estamos nosotros, pero de ellos. Ajá, sí, o sea, porque sí, o sea, tú avientas agua en un hormiguero para ahogarlas, o por diversión, o por, no sé, por mal oro, porque estás aburrido como los niños que éramos nosotros en el rancho. Entonces, la hormiga no va a saber por qué o qué fue lo que causó eso. El conocimiento humano, pues a nosotros nos dice que si llueve es porque hay nubes, que hay una precipitación, etcétera. Entonces, en la antigüedad, pues las personas de la antigüedad no sabían y se lo atribuían todo a dioses. No, es que fue Dios Tlaloc, es que fue Dios tal. Hay muchas cosas que nosotros cada vez vamos descubriendo más y más, pero hay otras que no podemos ni siquiera descubrir porque no sabemos que existen, o sea, no sabemos que hay más allá. Claro, era lo que hablaba, por ejemplo, con Dani el podcast pasado. Hablábamos de las dimensiones y este tipo de cosas, ¿no? Que nosotros como humanos, como seres tridimensionales, pues podemos ver frente, ancho y fondo, ¿no? Pero no podemos ver una cuarta dimensión quizá, que máticamente es posible, y él pues ahí lo explicaba, ¿no? Matemáticamente es posible que haya una cuarta, quinta, sexta, octava dimensión, no lo sé, pero no lo podemos comprender, porque Nuestra inteligencia o nuestra capacidad de razonamiento ni siquiera nos da para entender qué puede haber más allá o qué puede existir, o ni siquiera plantearnos la idea de que no puede existir. Ese es el problema, que no tenemos la capacidad aún, y espero que en un futuro, de saber qué hay más allá. No te digo que en cuarta dimensión, porque quizá nunca se pueda descubrir, pero por ahí va la cosa. por ahí va la cosa. Ok. ¿Tú crees que haya un límite en el que nosotros podamos, digamos, construir algo, construir cosas, pero en cuanto a innovación me refiero? O sea, que aquí ya es como hasta donde topamos. Ya no podemos hacer algo mejor que esto. No. ¿O crees que es ilimitado, infinito? Sí, es ilimitado. De hecho, a como veo que la tecnología avanza, cada vez hay cosas más pequeñas. Si tú piensas, igual me encanta el ejemplo de los celulares porque es lo más tangible y lo que podemos ver. Los celulares antiguos que eran una cajota así, las personas quizá en un momento pensaron que sería imposible hacer un sistema de comunicación en este tamaño. Claro, y que tuviera tantas cosas, ¿no? Calculadora, cámara, todas estas cosas que ellos tenían grande e individual. Sí, Entonces bueno, ahora los sistemas mecatrónicos cada vez son más pequeños, hay mucha investigación en cuanto a
microtecnología, hacer circuitos más pequeños, hacer aparatos más pequeños para... Uy, no puedo ni siquiera concebir la idea de lo que va a pasar en un futuro con esa tecnología. No, y sí te creo, fíjate, porque yo tengo dos recuerdos de que hace unos 5 o 6 años quizá estaban bien de moda las memorias USB de 8 gigas, que decían, wow, esos están enormes. Y ahorita ya hay USBs de 2 teras o cosas así, y están del mismo tamaño y o sea, es muy difícil concebir que tanta información pueda caber en algo tan chiquito. Y va todavía más, ¿no? Porque hasta hay micro SDs y yo imagino que hasta para otro tipo de uso, quizá gubernamental, quizá de la NASA, no sé, más pequeño todavía y más información todavía. Ujú. Eso, bueno, es que son, no sé qué, ¿cómo podrías explicar eso? O sea, ¿cómo se guarda esa información? O sea, ¿por qué, por qué está en un espacio tan pequeño? Tantas cosas. Anteriormente con los discos magnéticos lo que hacían era grabarlo por medio del láser que tenían. Entonces estaba grabado el láser cuando chocaba con el disco magnético o con el CD que nosotros reproducíamos normalmente, regresaba la señal y se podía leer como unos y ceros. Entonces esa señal se interpretaba y podíamos reproducir música, imágenes así. Ahorita en la actualidad pues, se utilizan otros métodos. Nosotros ya no utilizamos el disco tal cual. El disco duro de la computadora antes era un disco tal cual, un disco duro magnético. Pero ahora pues ya se sustituyó por todo por memorias SD o por memorias disco de estado sólido. A ciencia cierta no sé exactamente cómo funciona, pero sé que es un circuito en donde tú grabas esta información como por lo mismo que te acabo de decir y tú lo lees de la misma manera en unos y ceros. Toda la información que se procesa por medio de una computadora se va procesando así. Incluso si tú y yo supiéramos ese código, podríamos generar palabras y generar un lenguaje en ese código, lo cual nos llevaría muchísimo para decir una sola palabra, ¿no? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Eso sería un hola, por ejemplo. Sí he visto que palabras muy pequeñas están en miles y miles de 01, 0001, este tipo de cosas. Bueno, hay que cambiar un poquito de tema porque quiero hacerte unas preguntas relacionadas. Vi que hacías charlas también, aparte de tu proyecto en Mechatronic. ¿De qué son tus charlas? En general, ¿son también relacionado a lo mismo? Sí, por lo general las universidades me invitan a dar conferencias eh, sobre, pues sobre tecnología, sobre desarrollo en tecnología. He dado charlas sobre aparatos espaciales, por ejemplo, como el sistema de navegación. Esto es muy interesante porque en eso hice mi maestría, mi tesis de maestría. ¿Cómo moverías un aparato en el espacio, un satélite? Nosotros sabemos que se mueven las cosas en la Tierra porque hay una fuerza que está actuando en contra de, ¿sí? Por Sí. ejemplo, no sé si tú estás parado, hay una fuerza que estás efectuando en el piso para estar parado, o sea, siempre hay una fuerza que se contrapone. En el espacio pues, no hay tal cual fuerza, o sea, no hay una densidad de aire que nos pueda generar esa fuerza. Entonces, pues no se puede poner un motor tal cual en el espacio porque ¿con qué lo haces que se mueva? Claro, es como poner un bote en el aire, ¿no? Un motor de bote. Entonces, Ok. pues no se movería. Entonces, esos satélites para orientarse, para dar vuelta, utilizan inductores o sensores magnéticos que imagínate si tú tienes un pedazo de cable enrollado, o sea, tal cual un cable enrollado. Sí. Ese cable enrollado, al tú ponerle una corriente, va a generar un campo magnético. Ajá. El, la Tierra, la Tierra en sí, tiene un campo magnético que va de polo norte a polo sur, o dependiendo de cómo lo veas, el campo magnético va de polo sur a polo norte. Entonces, la Tierra tiene un campo magnético que está alrededor de la Tierra. Si nosotros lo vemos como el polo norte y el polo sur, hay líneas que van dando vuelta o que están alrededor de la Tierra, ese campo magnético. Por eso la brújula apunta hacia el norte, porque allá es la mayor cantidad de concentración de campo magnético. Ok. Entonces, imagina que están esas líneas que nosotros no vemos, incluso ahorita están atravesando por mi cuerpo, que a lo mejor son muy pequeñas, pero pues no las percibimos y no afectan en nada. Entonces, esas líneas de campo magnético
pues están ahí siempre, en la Tierra. Ujú. Ahora, si tú pones el cable que te dije con una corriente, ese va a generar otro campo magnético alrededor del cable. Cuando juntas dos imanes, ¿qué pasa? Pues cuando son del mismo, de la misma, ¿cómo se dice? Del mismo polo, se repelen, ¿no? Cuando son invertidos, ya se juntan. Ajá. Entonces, tú te das cuenta que ahí se genera una fuerza que hace que se repelan, que se atraigan, o que hace que se repelan. Entonces, si tú tienes el campo magnético de la Tierra y tienes tu cable enrollado, llamémoslo así, se llaman bobinas, que es tal Ajá. cual un cable enrollado, que tú le metes corriente, va a generar otro campo magnético. Estos dos campos magnéticos, al interactuar, va a haber una fuerza que va a hacer que el espacio, el satélite que tenemos acá, al momento de que se genere esa fuerza, pues va a moverse, ¿no? Ok, Porque va a sí, haber la sí. interacción de fuerza magnética que tú estás generando con esta bobina, va a interactuar con el campo magnético de la Tierra que existe naturalmente. Wow, entonces, o sea, ese cohete, no sé, le controlan la polaridad para poder, o sea, funciona magnéticamente para poder moverse. Los satélites pequeños, sí, los satélites pequeños, nosotros los llamamos como actuadores magnéticos, porque imagínate que son tres, por lo general son así tres actuadores magnéticos, entonces dependiendo de cuál actives, se va a dar vuelta. Y luego, ay, pero se dio Wow. mucha vuelta, entonces activo el otro, ay, para que se regrese. Obviamente, detrás de todo esto que te digo, pues viene un control que va a decir, ok, yo quiero que gire ahora 90 grados para que pueda ver México. Y ya se gira y, y ya pues se va a pasar un poquito, luego se va a ir estabilizando y ya se va a estabilizar en cierto punto. Vaya, eso suena bien chido, porque yo tenía la idea, yo creo que muchas de las personas que ven esto tenemos la idea, pues la que nos muestra el cine, ¿no? De los cohetes, la gasolina y quemándose a tope. Pero pues eso dices que no es así y se mueve por cuestiones magnéticas y eso es todavía más genial, está muy chido. No, o sea, a ver, es que un cohete, pues es de proporciones muy diferentes a un satélite que... Ah, bueno, me refería al satélite, lo siento, lo siento, lo siento. Sí, los cohetes sí no se mueven por propulsión magnética o no Oh, se ya. orientan. O sea, bueno, ya del error salió algo chido, ¿no? Entonces, tiene su límite. No puedes mover objetos muy grandes con ese método. Sí, porque la fuerza que tú generas al momento de hacer interactuar esos dos campos, pues no es muy grande. De hecho, si tú pones dos imanes muy separados, pues nunca se van a atraer, ¿no? No va a haber una fuerza, no va a haber una fuerza magnética que se convierta en un movimiento mecánico o en una fuerza mecánica. Oh, ya, ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. Bueno, ahora, me comentaban también que hiciste, no me acuerdo si fue tu maestría o un doctorado en Rusia. En primer lugar, ¿por qué Rusia? Lo primero que siempre me preguntaban, y pues estando al otro lado del mundo, ¿no? Diferente cultura, diferente lenguaje, Sí, sobre todo el lenguaje, ¿no? Porque ves el alfabeto cirílico y pues, a ver, es muy diferente, muy extraño. Porque, bueno, ahí funciona como una doble traslación, ¿no? O sea, primero lo pasas de cirílico, digamos, a un alfabeto común y corriente, y ya después traduces esa palabra al español, ¿no? Si funciona algo así. No realmente, porque, por ejemplo, a mí me enseñaron cómo leer el alfabeto cirílico, entonces yo no tengo que cambiarlo al español para, bueno, a las letras al alfabeto latín que nosotros conocemos para poder leerlo. Yo puedo leer las letras en ruso tal cual y saber qué significa. Vaya, y es muy difícil aprender ruso. Sí, porque ahí te va un ejemplo muy claro. No sé si alguna vez has escuchado que el latín tenía casos. Por ejemplo, dependiendo de qué palabra dijeras, era uno de los casos de latín. O sea, hay 6 casos en latín. Lo mismo se aplica en ruso. Si yo te digo la palabra, no sé, casa, es una palabra muy sencilla en ruso, se dice dom. Doma. Ajá.
Ujú. La palabra es... entonces, dependiendo de qué estés diciendo, va a ser la terminación que va a llevar la palabra. Por ejemplo, si dices, yo estoy en casa, ya doma. Yo estoy en casa. Ajá. Pero si dices, voy para la casa, ya da muy. O sea, cambia completamente la palabra. Ah, ok, ok. Entonces, para cada palabra hay 6 maneras diferentes de terminarla, para la mayoría de las palabras. Entonces multiplica todas Oh. las palabras por 6 y pues tienes un alfabeto gigante. Y luego con símbolos todavía, o sea, está muchísimo más difícil. Oye, y por el lado del lenguaje, pues está complicado. Y por el lado social, ¿cómo es la gente en Rusia? Eh, la verdad, todos los estereotipos que tienen, la mayoría son ciertos. Ok, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Por ejemplo, la gente y lo que me reclamaban a mí de repente cuando regresé a México por un tiempo, es que, es que ya no saludas bien, es que parece que te molesta o así, porque yo me volví muy directo, muy seco al momento de pedir cosas o de dar cosas o de hablar. Ujú. Es que fíjate que es algo que dicen mucho de los mexicanos y eso, sí, o sea, sí es cierto, los mexicanos somos muy sentimentales, somos muy de, oye, ¿puedes hacer esto? Fíjate que tenía que hacer esto otro y no puedo por esto y me imagino que ya es más de no y ya, Ujú. o por algo Sí, o así te sea, lo decía, todo, ¿no? sí, todo el más directo, todo el más como, ayúdame con esto. Y ya, en México pues diríamos, oye, no tendrás tiempo de ayudarme a hacer esto y así. Ujú. Entonces, Vaya. ese estereotipo por esa parte sí es cierto. Lo otro es que no les gusta el frío, a nadie le gusta el frío, porque vivir en Rusia y en invierno es algo exagerado, o sea, es una broma que deja de ser divertida. Ok. ¿A qué temperatura alcanzan a llegar? Lo máximo que a mí me tocó estar fue a menos 34 grados. Entonces, Wow. imagínate, en los ojos se siente algo exagerado, o sea, un pinche frillazo que se te están congelando las pupilas, o sea, no puedes estar afuera mucho tiempo porque los ojos te empiezan a doler y se te empieza literal a congelar, o sea, se te empieza a congelar todo, la cara te duele, la piel te duele, tienes que traer todo cubierto si no te empieza a doler mucho. Wow, pero o sea, menos 30 y eso es demasiado. O sea, si aquí a 28 normal hace un buen de calor, un chingo de calor, ya menos, ¿qué ha sido lo peor que he estado aquí? Unos -2, -3 quizá, -5 en Zacatecas. Aquí en Zacatecas, al menos que yo recuerde, lo más que hemos estado ha sido como -5 quizá. Y esas de las veces que neva y yo estoy horriblemente mal. Ahora imagínate ya hasta se te sale el moco y se te hace estalactita o algo así, ¿no? Sí, o sea, sí pasa algo que tú dices, no, es que esto ya ni siquiera es divertido, o sea, ya basta. Y por la mayoría de la gente no sale, o sea, se queda en casa. Afortunadamente todas las casas tienen un sistema de calefacción que provee el gobierno mediante la tubería. Órale. Entonces en todas las casas, no sé si has visto algún video ruso que tienen como un tipo de batería, bueno, como un tipo de radiador en Ajá, el cuarto. afuera, afuera. Ese radiador va a agua caliente que provee el gobierno para que se caliente la casa, porque si no es imposible vivir. No, Y sí, toda claro que la... sí. He visto muchos videos, por ejemplo, de bandas y así, y se jactan mucho del frío, y yo tenía la idea de que pues les gustaba, ¿no? Porque pues, o sea, una zona tropical, no solo calurosa, pues la gente es calurosa, no le gusta ese rollo. Yo pensaba que allá pues al menos ya estaban acostumbrados y les gustaba aventarse nieve o cosas así, pero al parecer no es así. No, la verdad es que incluso ellos, pues es difícil para cualquier humano, o sea, sí están más acostumbrados que yo, por ejemplo, porque pues, tienen toda la vida viviendo ahí, y sí les gusta ser orgullosos, o sea, son una nación muy orgullosa, y gracias al frío vencieron a los alemanes, por ejemplo. Ujú. Entonces, Sí, ¿verdad? Por, porque los alemanes invadieron en una época en la que no debían invadir. Ajá, vaya. Entonces, estabas en Rusia y dijiste, me voy a ir ahora a Inglaterra. ¿Por qué no? Y ahora, ¿por qué Inglaterra y no otro lugar? de hecho, algo curioso es que Inglaterra era mi primera opción para la maestría. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué no se fue por allá?
no pude conseguir la beca para irme a Oh, Inglaterra por la primera vez y conseguí beca en Rusia, entonces fue que me fui a Rusia. Ahora apliqué para beca y pues sí la tuve y ya estoy acá en el doctorado. ok. Mira, antes de continuar, algo que se me olvidó preguntarte de Rusia y que quería preguntarte. ¿Es caro vivir ahí? O sea, en sí, vivir en Rusia, obviamente pues teniendo la moneda de ahí, que es la rupia, o no sé qué moneda es, pero bueno, es difícil, es caro, es similar a México. Algo que yo me he fijado, por ejemplo, en Rusia y aquí en Inglaterra, es que la canasta básica no varía tanto de México. Te digo, un Wow. litro de leche en Rusia me costaba 25 pesos, 30 pesos. Aquí me cuesta 40 pesos, 30 Wow. pesos. Entonces, si tú lo conviertes eso, pues de repente sí se ve un poquito diferente, ¿no? Pero los salarios, pues también son diferentes. Sí, claro. Es diferente estilo de vida. ¿Cómo me habían dicho una vez? El que, el que convierte no disfruta o algo así. El que convierte no se divierte. Ándale, eso. Algo así. Sí, Vaya, o pues. sea, la calidad de vida, pues relativamente no es muy diferente a la que tendría un mexicano que le va bien, porque sabemos que en México lamentablemente la mayoría de las personas vivimos de clase media baja. Pero si tienes un trabajo estable en México, pues la calidad de vida que tienes no es tan diferente a la que tendría una persona en Inglaterra o en Rusia. Obviamente, si ahorras dinero, pues te sale mucho mejor ahorrarlo cuando te pagan en dólares o en libras o en rublos que en pesos mexicanos. En Rusia, y lo que me daba cuenta es que la renta, por ejemplo, era muy cara. Y aquí pues no se diga, o sea, la renta es algo exagerado. Sí, más o menos, si no es indiscreción, como en cuánto cuesta una renta ahí donde vives o por el rumbo donde vives. Pues yo pago aproximadamente 13,000 pesos mexicanos por un cuarto. Por un cuarto solamente. Un cuarto. Wow. Sí, es bastante. Sí, o sea, comparado, por ejemplo, en Zacatecas, sí es bastante. La beca que nos da CONACYT, pues nos da para que podamos solventarnos los gastos de comida y de vivienda. Eh, es bastante limitada comparada a la beca que tienen otros estudiantes de doctorado aquí en el Reino Unido. Pero pues sí te alcanza para vivir, para sobrevivir. Al menos, para la experiencia. Mira, yo me he dado cuenta de que muchas personas, incluyéndome yo antes, teníamos la idea de que las personas así como tú, que son especialistas en física, en mecatrónica, en cosas muy científicas, siempre solemos ver a este tipo de personas, pues, como muy ñoñillas, muy nerdas, muy como que no socializan. Y yo me he dado cuenta, ahorita con la conversación que he tenido contigo y con la conversación que tuve con Dani, de que pues eran humanos reales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va encaminado a que me gustaría saber qué haces en tus tiempos libres, qué otras cosas te gusta hacer además de ser un prodigio en la mecatrónica. Sí, se tiene esta concepción de que todos los investigadores son así muy retraídos y como ratas en el laboratorio. Ándale, como ratitas del laboratorio ahí, ¿no? Esperando a ver a que sale algo nuevo, ¿no? Y no te voy a mentir que 15 horas al día sí me la paso frente a la computadora. 15 horas, wow. Ok. Pero porque es mi trabajo y aparte es mi hobby, o sea, a mí me gusta jugar videojuegos con mis amigos, me gusta hacer mucho deporte, ahorita pues lamentablemente no se puede, pero tengo una historia muy divertida en Rusia. Eh, yo cuando era adolescente me gustaba mucho el skateboarding y patinaba mucho. Entonces en Rusia dije, pues skateboarding, snowboarding, ¿qué tan diferente puede ser? Y un día fui a hacer snowboarding en la noche y el problema de la noche es que la nieve se contrae y se vuelve hielo. Ah, ya, Entonces ok. yo vi a una persona que estaba ahí con la pierna rota y que iba a la ambulancia por ellos. Yo dije, se le pasó por güey, a mí no me va a pasar.
Sí, nunca se nos van a quitar los chips mexicanos por mucho que estemos lejos, ¿no? Así tal cual. Y entonces subí y pues iba bajando y yo pues ya tenía varias veces que había ido, ya empezaba a querer dar vueltas, a hacer truquitos y así. Entonces en un brinco que di, se atoró la tabla con el hielo y pues salí volando. Y al momento de caer, mi hombro, la conexión que teníamos en el hombro me quedó acá. Uh, Entonces yo me toqué abajo del hombro y dije, ah, caray, ¿dónde está? ¿Dónde tengo el Opa. brazo? Y tal cual, y bajé y por fortuna estaba todavía la ambulancia del otro tipo. Ya les dije, hey, ayúdenme, es que miren cómo tengo el brazo y pues tenía así literal el hueso acá en este lado. Wow. Oye, no era doloroso. O sea, en el momento no se sentía raro. Es que, ¿sabes qué? Porque muchas personas que me han dicho que de repente se les mueve un hueso o que pasan cosas así, lo primero que dicen es que en el momento no se siente nada. O sea, no hay sensación de dolor ni nada. No, pues yo bajé todavía con la tabla así normal, o sea, pero no me dolía. Al momento de llegar abajo les decía a las doctoras, bueno, a las enfermeras, al paramédicos que me lo acomodaran, porque yo decía, ah, pues si lo tengo acá, pues que me lo regresen. Pues nomás que lo suban, ¿verdad? Y ya. Me decían, no, es que no te lo podemos hacer, o te vas al hospital o aquí te quedas, tú decides. Ya les dije, no, pues llévenme, pues y ya me inyectaron, pero después o sea, yo ese lugar que te digo, estaba lejos de la ciudad, como a 1 hora. Entonces Ajá. me llevaron a la clínica más cercana, que todavía era como un tipo así, ranchito más alejado que no sé qué. Ajá. Entonces el hospital súper pequeño y sin gente en la noche. Y yo ahí estaba esperando y llegó un momento donde pues ya, o sea, el dolor no me dejaba. Y, y todos me decían, oye, pero ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué está haciendo un mexicano a esta hora de la noche acá en tan lejos, pues? Ajá. Y pues ya me lo acomodaron y todo, o sea, llegó el doctor y me tomaron radiografía y al final sí vieron que nomás estaba salido, me lo regresaron, me enyesaron y ya. Y como yo no traía dinero en ese momento porque se me había quedado todo allá en el lugar, pues yo nomás enseñé mi pasaporte y les dije, bueno, muchas gracias, ya me voy así como que tipo no entendía ruso. Sí, yo no entender. Adiós. Adiós. Y ya me voy. Y pues no me cobraron nada. Realmente los sistemas de salud para la mayoría de las personas son gratuitos, entonces pues no era Órale. como que me fueran a cobrar aparte. Pues traigo 20 varos. ¿Los quiere o no? Sí, pero estuvo muy divertido porque, o sea, yo al ver, era mi momento de decir, no, pues ya debo de parar, pero pues como cualquier mexicano, ¿no? O sea, Ujú. Pues qué chido. Me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros en cortocircuito, Alexis. La verdad es que se me hace bien chido. Y pues para cerrar, para continuar, te quiero hacer una pregunta que también le hice a Daniel. Y es que a mí se me hace bien curioso, porque si te digas, es como muy común que a las personas que son científicas, que les gusta la ciencia, lo demostrable, pues estén en contra de las cosas paranormales. Y te pregunto, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo que no hayas podido explicar? O sea, que sucedió y es como de, güey, ¿qué pedo? O sea, que acaba de ver, que acaba de pasar. Que no puedas explicar, o sea, con todas las cosas que quizás sabes, con todas las cosas que nos han enseñado, de plano no se puede. no, realmente no me tocó. Una vez en una carretera nos tocó ver a una persona en medio de la nada, volteando hacia abajo y, o sea, estaba limpio, no era nada, no había nada. Y la persona estaba así nomás volteando hacia abajo enfrente de un letrero y todos nos quedamos así como que, ah, cabrón, vimos lo mismo. No, pues sí. A ver, iban varios. Ajá, íbamos en un carro varios y todos lo Ajá. vimos y todos nos sentimos así como que con una presión bien cabrona y nadie decía nada porque todos nos asustamos mucho. Y no había ni siquiera ni un pueblito cerca y era en San Luis Potosí, en la selva, en la carretera. Entonces, pues, ¿por qué tendría que estar ahí una persona? No digo que fuera un fantasma, porque me consta, Ajá. pero pues sí estuvo muy cabrón ver a esa persona ahí. Eso es lo más, el acercamiento más a lo paranormal, pero pues si era una persona, pues no tiene nada de paranormal, nomás una persona loca. Una persona loca a 100.000 kilómetros de distancia de la civilización y cualquier lugar donde pueda tener algo de comida. Ajá, porque estaba volteando, ni siquiera volteó a ver el carro, entonces, pues quién sabe.
Quién sabe, así se queda. Muy bien, Alexis. Pues te lo agradezco mucho. Te dejo que cierres el programa. Me gustaría que dieras, por ejemplo, tus redes sociales, en dónde te pueden contactar, en dónde pueden ponerse, pues, al corriente de las cosas que haces, de todo, por ejemplo, de las charlas, todo este tipo de cosas. Bueno, mi Instagram lo tengo como Alexis Hernández. Déjame corroborarlo porque así estaba la última vez. De todos modos, si quieres, aquí ponemos ya en edición, tu Instagram. Ajá. Ahí de repente subo cosillas no tan científicas, pero aún así, por ejemplo, ahorita tengo como hobby impresión 3D. Entonces hay un nuevo método de impresoras 3D que no se basa en el extrusor normal que conocemos, sino es un líquido y es como una plancha. Entonces, por medio de luz ultravioleta, tú le estás haciendo las capas para generar objetos 3D. A ver, ¿cómo? Es líquido. Y el líquido se solidifica con el láser. Ajá. Es que normalmente la impresora 3D lo que tenemos es un carrete de plástico, ¿no? Se Sí, calienta y nosotros al calentarlo hacemos la figurita. sí, ajá. Esa es la impresora común. Hace 2 años apareció esta nueva tecnología donde nosotros tenemos un contenedor líquido de plástico, de resina que se puede convertir en plástico, pero es líquido. Ajá. Entonces en ese contenedor tú arrimas una plancha y por abajo le pones luz ultravioleta a la plancha, lo que hace que se genere una capa de material. Esa capa de material pues puede ser con la forma que tú quieras. Ajá. Después se levanta la plancha, se deja curar el material, vuelve a bajar y pasa lo mismo. Entonces tú vas haciendo el mismo sistema por capas, una y otra, hasta generar un objeto. El beneficio de estos objetos es que se pueden crear figuras geométricas que eran muy difícil o imposible con el tipo de impresoras normales. De hecho, aquí tengo un ajedrez que no sé si se alcance a ver de poco. Sí, sí se distingue. Wow, está bien chido. Entonces todas estas piezas que son muy pequeñitas, pues se pueden imprimir en esa impresora, lo cual sería físicamente imposible en las otras impresoras. Vaya, eso está muy interesante. Bueno, pues ya saben, síganlo en Instagram para estar al pendiente de estas cosas. Y no se sorprendan si más adelante ya no estoy aquí, es un robot el que va a estar entrevistando a la gente. Pero bueno, repito, muchas gracias, Alexis, y nos vemos hasta la siguiente. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias por la invitación y estamos al contacto. Bye bye.